Hola, vamos a realizar una manera de cómo resolver la tarea, por si a alguno le queda duda para el miércoles el examen. Vamos con el primero. Hay que probar por inducción fuerte. Primero me dan una sucesión, que ya sabemos que cumple una fórmula recursiva. Las dos primeras condiciones iniciales es que A1 es 1 y A2 es 3. Y a partir del tercero en adelante, el késimo término es dos veces el anterior más 2 por el anterior. Y hay que probar que no importa cuál término de la sucesión agarremos, ese término va a ser impar. Como la sucesión define uno a partir de dos elementos, pues me voy a ayudar de dos para probar el siguiente. Entonces, en la base, tengo que probar para dos elementos. Inducción fuerte. Tengo que probar que los dos primeros elementos, mis dos primeros términos de la sucesión son impares. Y uno, desde luego, es impar porque es un múltiplo de 2 más uno. Y a 2 que es 3 también es un impar porque es un múltiplo de 2 más uno. Impares. Entonces, ahí está que los dos primeros cumplen. Hipótesis de inducción. Vamos a suponer que el késimo y todos los anteriores son impares. AK menos 1, etcétera, A2 y A1, todos, desde el késimo hacia atrás, todos son impares. Y yo quiero probar que el késimo más un término, este término es impar. Y así habré probado que todos. Entonces, como quiero probar que este es impar, realmente lo que quiero probar es que este número se ve como un múltiplo de 2 más 1 para algún S número entero. Entonces, ¿cómo pruebo que este número es igual a eso? Pues parto de un lado y llego a que justamente es un impar. Acá más 1, por definición de mi sucesión que está acá, es el anterior del anterior. El anterior del anterior de K más 1 es el K menos 1, restándole 2, más 2 veces el anterior, que el anterior es el késimo, por definición de la sucesión. Pero aquí estamos suponiendo, por hipótesis de inducción, que este número de aquí y este número de acá son impares. Eso es lo que estoy suponiendo en mi hipótesis de inducción. Entonces me voy a ayudar que dos anteriores son impares para ayudarme a probar que el siguiente también es. Por hipótesis de inducción, como AK menos 1 es impar, pues es un múltiplo de 2 más 1. Y aparte, como AK es un impar, AK lo puedo ver como 2 por T más 1. Para algunos R y T en los enteros. Este es el número que hace que K menos 1 sea impar y este es el número que hace que el AK sea impar. Es más, los voy a poner con el mismo color. Este es el que corresponde a AK menos 1 y este es el que corresponde a AK. Como estoy suponiendo que son impares por hipótesis de inducción, los puedo sustituir por su forma impar. Y entonces ya nada más hago cuentas. Cuentitas. 2R más 1. Y luego este 2 está multiplicando a todo el paréntesis, entonces me queda 4T más 2. Recuerden que yo quiero probar que es un número impar, 2 por alguien más 1. Entonces, pues simplemente junto todos los que son pares. El 2R, el 4T y el 2. Y este 1 es el que voy a dejar aparte. Factorizando, me queda que es 2 por R más 2T más 1, donde este número es el que me va a funcionar como el S para algún S igual a R más 2T más 1. Por lo tanto, a lo que llegué es que el késimo más 1 es impar, que es justamente lo que yo quería probar.
Todos van a ser impar, no solo los dos primeros, porque siempre que dos lo cumplen, el siguiente también, por inducción fuerte. Inciso B. Nuevamente, me dan una sucesión con fórmula recursiva. Me dan tres condiciones iniciales. A0 es 1, A1 es 2, A2 es 3. Y a partir del subíndice 3 en adelante, el késimo término es la suma de los tres anteriores. Hay que probar que toda esa sucesión, no importa cuál subíndice agarres, el enésimo término es menor que 3 a la n. Desde luego lo vamos a probar por inducción fuerte. ¿Por qué? Porque la sucesión define un número a partir de tres anteriores. Entonces, me voy a ayudar de tres anteriores para probar el siguiente. Si me voy a ayudar de tres, en la base tengo que probar tres. Hay que probar que B0 es menor o igual que 3 a la n. También hay que probar que B1 es menor que 3 a la... Bueno, aquí sería 3 a la 0. Habría que probar que B1 es menor o igual que 3 a la 1. Y habría que probar que B2 es menor o igual que 3 al cuadrado. Hay que probar estas tres desigualdades para ver que los primeros tres términos cumplen eso. Pero resulta que B0 es 1 y 1 sí es menor o igual que 3 a la 0 porque es 1. Entonces, eso es correcto. Luego, B1 por definición es 2, perdón. Es 2. Y 2 desde luego es menor que 3, que es menor o igual que 3 a la 1. Entonces sí se da que el primero es menor o igual que 3 a la 1. Si se da el menor, desde luego se da el menor o igual. Y por último, B2 por definición es 3. Y 3 desde luego es menor que 9. O sea que sí es menor o igual que 3 al cuadrado. Entonces, estas tres desigualdades son inmediatas. Hipótesis de inducción. Vamos a suponer que un késimo y todos los anteriores cumplen esta propiedad. Vamos a suponer que B a la K es menor que 3 a la K. El anterior a este, el K menos 1, también es menor o igual que 3 a la K menos 1, etcétera, hasta los primeros. El B2 si es menor o igual que 3 al cuadrado, el B1 si es menor o igual que 3 a la 1, y por último el B0 si es menor o igual que 3 a la 0. Estamos suponiendo que todos estos cumplen la propiedad. No solo el késimo, sino todos los anteriores. En particular, me voy a ayudar que los tres anteriores lo cumplen para probar el siguiente. Hay que probar que el término K más 1 si es menor o igual que 3 a la K más 1. Esa es la desigualdad que hay que probar. ¿Cómo la pruebo? Parto de un lado y hago desigualdades en el mismo sentido hasta llegar al otro. Para empezar, por definición este término es la suma de los tres anteriores. El anterior es el késimo, el anterior del anterior es el K menos 1 y el anterior del anterior del anterior es el K menos 2. Ojo, estos tres, estoy suponiendo que cada uno de ellos cumple la hipótesis de inducción. El otro ya no lo escribí, pero ahí debería de estar metido. Entonces, chequen que yo tengo, aquí voy a poner un paréntesis. El késimo es menor que 3 a la K. El K menos 1 es menor que 3 a la K menos 1. Y el K menos 2 es menor o igual que 3 a la K menos 2. Cada uno de estos por hipótesis de inducción. Eso quiere decir, si cada una de esas desigualdades es cierta, yo puedo sumar las tres desigualdades de ambos lados y la desigualdad se va a preservar. El BK más el BK menos 1 más el BK menos 2, o sea, sumando la primera columna tendría que ser menor o igual que sumando la segunda columna, el 3 a la K más 3 a la K menos 1 más el 3 a la K menos 2. ¿Qué es lo que voy a ocupar aquí? Por hipótesis de inducción, como cada uno es menor o igual que su potencia de 3, la suma de ellos tres tiene que ser menor o igual que la suma de las potencias de 3. 3 a la K más 3 a la K menos 1 más 3 a la K menos 2.
El amarillo es menor o igual que 3 a la k. El verde es menor o igual que 3 a la k menos 1. Y el azul es menor o igual que 3 a la k menos 2. Entonces, si sumo los menores, pues va a ser menor o igual que los mayores. Y luego aquí hay que hacer un truquito. Puedo factorizar la potencia más grande de 3, que en este caso es a la k menos 2. Si lo factorizo, para que me dé el primero es 3 al cuadrado. Para que me dé el segundo es 3 a la 1. Y para que me dé el otro es 1 o 3 a la 0, como lo quieran ver. Si yo multiplico el de afuera por cada uno de los de adentro, pues me van dando el amarillo, el verde y el azul. Pero el chiste está en ver que cada uno de estos es menor o igual que 3 al cuadrado. El primero es menor o igual que 3 al cuadrado, el segundo es menor o igual que 3 al cuadrado y el tercero es menor o igual que 3 al cuadrado. Entonces, dentro del corchete estoy sumando 3 al cuadrado más 3 a la 1 más 3 a la 0. Eso debe ser menor o igual, de hecho es menor, que si yo sumo puros 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el corchete de abajo, de arriba, son cantidades menores a las de abajo. Entonces el de abajo es mayor o igual que el de arriba. Pero resulta que el de abajo, sumar 3 veces la misma cantidad, pues es 3 veces 3 al cuadrado. Y 3 veces 3 al cuadrado, pues es 3 al cubo, ¿no? Por leyes de los exponentes. Y nuevamente, por leyes de los exponentes, 3 a la k menos 2 por 3 a la k se suman los exponentes y esto es 3 a la k más 1. Entonces, chequen que de donde yo partí, que es el k más 1, hice una serie de desigualdades e igualdades hasta llegar a que es menor o igual que 3 a la k más 1, que es lo que yo quería probar. Por lo tanto, el k más 1, siguiendo esa cadenita, es menor o igual que 3 a la k más 1, que era lo que yo quería probar. Entonces, efectivamente, no importa qué n agarren, es menor o igual que 3 a la n. Segundo ejercicio. Iteración para fórmula explícita. Aquí tengo una fórmula recursiva y desde luego tengo mis condiciones iniciales. Entonces, calcular términos. Y el hint era no hacer todas las cuentas. De la siguiente manera. A0 es 7. El siguiente por definición es el anterior más K. K viene siendo el subíndice. Entonces, si quiero calcular el término 1, K vale 1. Entonces hay que sumarle 1. Pero A0 es 7. No voy a hacer todas las cuentas. A2. A2 por definición de la sucesión es el anterior más el subíndice, que en este caso es 2. Pero A1 lo tengo arriba, es 7 más 1 y a eso hay que sumarle el 2. Tercero, por definición es el anterior más el subíndice, que en este caso es 3. El anterior lo tengo arriba, 7 más 1 más 2 y hay que sumarle el 3. Entonces fíjense que va apareciendo. El primero es como si tuviera 7 más 0, luego 7 más 1, 7 más 1 más 2, 7 más 1 más 2 más 3, como que se va agregando, ¿no? Vamos a hacer un último para que se vea. El A4 por definición es el anterior más el subíndice, que en este caso es 4. El anterior lo tengo arriba, 7 más 1 más 2 más 3, y hay que agregarle el 4. Entonces sí, ¿no? Como que a mí se me antoja propongo que el enésimo término. Fíjense que si el subíndice es 1, sumo solamente el 1. Si el subíndice es 2, sumo el 1 y el 2. Si el subíndice es 3, es el 1, el 2 y el 3. Si el subíndice es 4, como que el subíndice me dice hasta dónde sumar. Entonces realmente cualquier término es 7 más 1 más 2 más 3 más, etcétera, hasta n. Traduciéndolo a suma compacta, esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Estoy sumando i igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta n. Y la suma de los primeros números naturales, nosotros vimos que la formulita para encontrar esa suma era n.
por n más 1 entre 2. Y entonces ya tengo una fórmula explícita. La fórmula explícita que yo propongo. Entonces ya nada más hay que demostrarla. Y como estoy pasando de fórmula recursiva a fórmula explícita, pues no soy otra cosa que inducción. Entonces la base, ¿cómo es inducción normal? Porque la fórmula recursiva solo usa uno para probar el siguiente, pues es inducción normal. Solo hay que probar que el primer término, o sea, el A0, sí cumple la fórmula de acá abajo. A0 tendría que ser 7 más 0 por 0 más 1 entre 2. Hay que probar esta igualdad. Parto de un lado, A0 me están diciendo en el problema que vale 7 y yo tengo que ver que es todo esto, pero sí es cierto, ¿no? Porque 7 es igual a 7 más 0. Y el 0 lo puedo ver como 0 entre 2. Y el 0 entre 2 al mismo tiempo, el numerador, porque el denominador ya lo tengo, el numerador lo puedo ver como 0 por lo que sea, y ese lo que sea, pues lo puedo poner como 0 más 1. Entonces ahí está la igualdad. El A0, que ya sabíamos que era 7, sí cumple la fórmula explícita que propusimos con n igual a 0. Ok, hipótesis de inducción. Vamos a suponer que alguien arbitrario lo cumple. El término R de mi sucesión cumple la fórmula explícita, o sea, es 7 más R por R más 1 entre 2. El résimo término cumple la fórmula con n igual a R. Y vamos a probar para el sucesor. Vamos a probar que el término R más 1 cumple la fórmula, pero en vez de n, con R más 1. Entonces va a quedar R más 1 por R más 1 más 1 sobre 2. Esta es la igualdad que hay que probar. Sabiendo que cualquier término se calcula de esta forma. Entonces, parto de un lado. El término R más 1. Por definición de mi sucesión, aquí dice cómo calcular un término. Es el anterior, o sea, el AR, más K. K es el subíndice. En este caso, el subíndice es R más 1, entonces hay que sumarle R más 1. Pero ahí es donde voy a ocupar mi hipótesis de inducción, porque en mi hipótesis de inducción estoy suponiendo que el résimo término, o sea, este que tengo aquí, cumple la fórmula explícita. Entonces, esto es igual por hipótesis de inducción, ya no pongo el AR, pongo la fórmula explícita que es 7 más R por R más 1 sobre 2. Y a eso todavía hay que sumarle el R más 1. Entonces, este 7 es el que yo quiero tener para mi prueba. Ese ya. Ya nada más hay que tener la otra fracción. ¿Cómo logro la fracción? Pues sumando con común denominador. El primero ya es R por R más 1. Pero el segundo, para que sea común denominador, pues puedo multiplicar arriba y abajo por un 2, y entonces ya me va a quedar 2 veces R más 1. De manera que yo puedo factorizar en el numerador el término común que es R más 1. Si yo lo factorizo, pues me queda R más 1 por, para que me dé el primero, pues tengo que multiplicarlo por R. Y para que me dé el segundo, pues lo tengo que multiplicar por un 2. Y así ya obtengo prácticamente lo que quiero. El 7 que ya lo tenía, el 2 en el denominador que también ya tenía, ya nada más el numerador. El R más 1 multiplicando ya lo tengo porque lo factoricé. Y dentro del otro paréntesis es R más 1, que es justamente R más 2. Ese 2 lo puedo poner como 1 más 1, que es justamente lo que yo quería probar. Probé que el primer elemento lo cumple y probé que siempre que alguien lo cumple, el siguiente también, entonces todos los deben cumplir. Para todo n de 0 en adelante, se debe cumplir que el enésimo término es 7 más n por n más 1 sobre 2.
Ahí está. Probada mi fórmula que yo propuse vía iteración. Tercer inciso. Tenemos una sucesión con fórmula explícita. Y hay que probar que esa sucesión cumple una fórmula de recursión. Vamos a pasar de explícita a recursión. No hay que hacer inducción. Porque como ya sé que se cumple la explícita, pues puedo sustituir cualquier término directamente sin recursividad. Entonces, hay que probar que si agarro el késimo término, eso va a coincidir con el inverso aditivo del anterior sobre el subíndice, que en este caso es K. Esta es la igualdad que hay que probar. ¿Cómo? Parto de un lado y llego al otro. Voy a partir del lado derecho. Voy a partir de menos bk menos 1 entre K. Porque es de donde puedo hacer más cuentas. Esto, por definición de la fórmula explícita, puedo calcular el término K-1 sustituyendo aquí N por K-1. El término K-1, según mi sucesión, es menos 1 elevado a la N, pero N es K-1. Y a eso hay que dividirlo entre N factorial, pero N es K-1. O sea, hay que dividirlo entre K-1 factorial. Todo eso es el término K-1 que se está multiplicando por un menos. Y al mismo tiempo, todo eso se tiene que dividir entre K. Que desde luego K lo podemos ver como K sobre 1. Para poder hacer ley del sándwich. Este menos lo voy a pegar arriba. Extremos entre medios. El extremo del numerador es menos 1 a la K-1. Y eso hay que multiplicarlo por el extremo de abajo del denominador, que es 1. Extremos entre medios. En medio tengo al K-1 factorial y eso lo tengo que multiplicar por K. Y pues ya nada más hay que hacer cuentitas. Aquí tengo un menos y aquí tengo K-1 menos. Si este menos se lo agrego aquí, pues ya tendría menos 1 a la K. Porque aquí es como si tuviera un menos 1 a la 1 por un menos 1 a la K-1. Como es la misma base, los exponentes se suman. 1 más K-1, pues es K. Este 1, pues no importa porque multiplicar por 1 no afecta nada. Y luego aquí tengo K-1 factorial, que es 1 por 2, por 3, etcétera, hasta K-1. Y si a eso todavía lo multiplico por K, pues estoy agrandando la multiplicación de números naturales desde el primero hasta el késimo, que es justamente K factorial. Entonces, fíjense qué hice. Yo partí de menos bk-1 entre K y llegué a que eso es este cociente. Pero esto es la fórmula explícita, ¿no? Menos 1 a la algo entre ese algo factorial. Entonces, si yo sustituyo n por K, me queda lo que tengo. Si n es igual a K, todo esto resulta que es el término B sub K. ¿Qué es la igualdad que yo quiero probar? El késimo término es este cociente, menos B a la K-1 entre K. Ahí está. Por lo tanto, efectivamente, el késimo término sí es menos el anterior sobre K. Inciso B. Ahora es al revés. Me definen una sucesión con fórmula recursiva. El késimo término se define a partir del anterior. Aquí la regué porque puse C y acá B. Realmente todas debían de haber sido B o todas C, no sé. El chiste es de que la regué ahí, en la redacción. Pero bueno, me dan las condiciones iniciales y tengo que probar que esa fórmula recursiva cumple una fórmula explícita. Como paso de recursiva a explícita, no hay otra que demostrarlo por inducción. La pregunta es, ¿cuál inducción voy a usar? Como solo uso el anterior para definir al siguiente, solo me ayudo de uno, pues es inducción normal.
En ese caso, la base solo es un elemento que en este caso son las condiciones iniciales n igual a 0. Recuerden que lo que quiero probar es que para cualquier n se cumple la explícita, o sea que el enésimo término es 2 a la n por n factorial. Eso es lo que quiero probar, que cualquier n cumple esto. En particular, en la base tengo que probar que el primero, el 0, cumple eso. Hay que probar que el B0 sí cumple este producto de acá, que sería 2 a la 0 por 0 factorial. Hay que probar esta igualdad. Parto de un lado y llego al otro. B0 por definición es 1. Y 1 lo puedo poner, así como aquí, lo puedo poner como 1 por 1, donde el primer 1 lo puedo poner como 2 a la 0 y el segundo 1 lo puedo poner como 0 factorial. No sé si eso alguna vez se los enseñé o se los enseñó Claudia, pero por convención, por definición de factorial, 0 factorial siempre es 1. Entonces, el primer elemento cumple la propiedad. Hipótesis de inducción. Vamos a suponer que alguien lo cumple, que el término R cumple la igualdad, la propiedad. Cumple que debe ser igual a 2 a la R por R factorial, para entonces ayudarme de ese y probar que el siguiente término también cumple la propiedad, o sea que es igual a 2 elevado al subíndice por el subíndice factorial. Recuerden, eso es lo que estoy dando por hecho, esa es mi hipótesis de inducción, con lo cual me voy a ayudar para probar lo de la derecha. Y lo de la derecha es una igualdad de números. Parto de un lado y llego al otro. Voy a partir de este lado. ¿Por qué? Porque el término R más 1 lo puedo calcular por la fórmula de recursión. Cualquier término es 2 veces el subíndice por el anterior. 2 veces el subíndice, porque K es el subíndice, multiplicado por el término anterior. El término anterior a R más 1, pues es el R. Por eso partí del lado izquierdo, porque al usar la definición recursiva, me aparece la anterior, que es justamente lo que estoy suponiendo en mi hipótesis de inducción. El anterior por hipótesis de inducción vale 2 a la R por R factorial. Ya nada más hay que multiplicarlo por lo otro que me falta. 2 por R más 1. En vez de poner el BR, puse lo que yo estoy suponiendo que vale por hipótesis de inducción, la propiedad de acá. Y entonces ya nada más hago cuentas. Este 2 con este 2, por leyes de los exponentes se suman, 2 a la R más 1, y pasa lo mismo que el ejercicio anterior. Aquí en R factorial yo tengo 1 por 2 por 3, etcétera, hasta R. Y a eso todavía hay que multiplicarlo por R más 1, es decir, el siguiente número. Entonces estoy extendiendo el factorial hasta R más 1 factorial, que es justamente el lado derecho de la igualdad que yo quería probar. Partí del lado izquierdo, llegué al lado derecho, entonces por lo tanto, como todos son igualdades, el primero resulta ser igual al último en mi cadena de igualdades. Y ahí está demostrado que para todo n, desde el 0 en adelante, el enésimo término sí es 2 a la n por n factorial, por inducción normal. Ejercicio 4. Hay que modelar con una sucesión recursiva y encontrar el término que se pide. Hay una persona que hace ejercicio y baja de peso. 200 gramos a la semana. El 1 de enero pesa esta cantidad de kilos y hay que averiguar cuánto va a pesar en esta fecha, considerando años bisiestos, porque ya pasan muchos años. Entonces, cada semana cambia el peso y me están preguntando cuántos kilos va a pesar después de tanto tiempo. Entonces, defino una sucesión cuyos términos cuyos términos denotan el késimo término de la sucesión va a denotar
el número de kilos después de K semanas. Recuerden que cada semana cambia el peso, entonces mi sucesión va a ir diciendo cuánto pesa la persona después de K semanas, el peso. Desde luego, cuando no ha pasado ninguna semana, o sea, las condiciones iniciales, dice que el 1 de enero pesa 123 kilos. El 1 de enero. Y aparte sabemos que como cada semana tiene 200 gramos menos que la semana pasada o anterior, entonces podemos deducir la fórmula recursiva que cuando ya pasaron K semanas, tiene los kilos que ya tenía en la semana anterior menos 200 gramos. Recuerden que como estamos midiendo en kilos, pues hay que bajarle 200 gramos, o sea, 0.200 de kilogramo. Ahí está mi sucesión recursiva y esta es una sucesión aritmética. Cada término es el anterior más una constante. En este caso la constante es menos 200 gramos, cuya fórmula explícita nosotros probamos que era el enésimo término son las condiciones iniciales más la constante multiplicada n veces. Aquí están las condiciones iniciales. La constante resulta que son menos 200 gramos. Por lo tanto, el enésimo término de mi sucesión son los 123 kilos que pesé inicialmente, más cuántas veces le he bajado 200 gramos, depende cuántas semanas hayan pasado. Me preguntan el 12 de enero del 30. Entonces la pregunta es, ¿cuántos días han pasado del 1 de enero del 2024 al 12 de enero del 2033? Han pasado ¿cuántas semanas? Porque recuerden que el peso cambia por semana. Pues desde luego han pasado 9 años. Del 2024 al 2033. Han pasado 9 años que eso se transforma en 365 días por 9. Y aparte hay que sumarle que el 2024 es bisiesto, hay que sumarle que el 2028 es bisiesto, y hay que sumarle que el 2032 son los bisiestos. Y aparte de eso, esos 9 años son del 1 de enero al 1 de enero. Y aparte hay que agregarle 11 días, del 1 al 12 de enero. Todos esos días han pasado. Que si yo hago cuentas, pues me da 9 por 5, 45, llevo 4, 54, 8, llevo 5, 27, 32. Y a eso hay que sumarle 14. Entonces, en total han pasado 3,299 días. Si mis cuentas son correctas, si no, pues ahí me corrige. Pero la idea es esa. Han pasado este número de días. Pero yo no quiero días, yo quiero semanas. Por lo tanto, 3,299 entre 7, para saber cuántas semanas completas han pasado y saber cuánto ha bajado de peso, es 7 por 4, 28, 4, 9, 7, 49, 0, 1, 2. Entonces han pasado 471 semanas completas.
Entonces me están preguntando cuánto va a pesar después de que pasaron 471 semanas, que por mi fórmula explícita, que aquí está, mi fórmula explícita, por la fórmula explícita, el término 471 se calcularía los 123 kilos que pesaba, más restarle 200 gramos por 471 semanas que pasaron. El resultado no me importa, pero la idea era esta. Siguiente ejercicio. Una enfermedad se contagia. El 30 de enero hay 35 contagios. Y esos contagios van cambiando cada día. Entonces, voy a definir una sucesión. BK, que va a ser el número de contagios. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuántos contagios hay? Entonces, mi sucesión va a contar cuántos contagios después de K días. El ejercicio me dice que después de que no ha pasado ningún día, en el primer día, o sea, el 30 de enero, hay 35 contagios. Cada día que pasa son los mismos, pero hay que sumarle 3% de esos. Cada día que pasa, o sea, si pasa un día más, esos son los contagios que ya había, más el 3% de esos contagios, que si yo factorizo, porque hay un término común ahí, es el késimo término por 1 más 0.03, que eso es igual al késimo término por 1.03. Entonces, ahí está mi fórmula recursiva. El késimo término más 1 es igual al anterior por una constante, que nosotros ya sabemos que aparte de ser recursiva, es una fórmula geométrica, que nosotros ya sabemos que su fórmula explícita, el enésimo término es las condiciones iniciales por la constante elevada a la n, donde aquí están mis condiciones iniciales y aparte R, la constante que se le multiplica, es 1.03. Por lo tanto, la fórmula explícita de mi sucesión es el enésimo término es 35 por la razón elevado a la n. La pregunta es, ¿cuántos contagios hay el 13 de septiembre del mismo año? Entonces la pregunta es, del 30 de enero al 13 de septiembre, ¿cuántos días han pasado? Y pues ese dato no lo tengo, entonces tengo que ir a Google. Si Google no me miente, dice que el 13 de septiembre es el día número 256 del año. Y desde luego el 30 de enero, pues es el día número 30. Entonces, del 30 de enero al 13 de septiembre, pues han pasado 256 menos 30, que eso nos da un total de 230, no es cierto, 226 días. Sí, Google no me miente, pero bueno, ese dato no es tan relevante, si es, lo importante es que tengan la idea. Suponiendo que del 30 de enero al 13 de septiembre han pasado este número de días, me preguntan, queremos saber cuánto vale el término 226 de mi sucesión. Después de 226 días, que es del 30 de enero al 13 de septiembre, ¿cuántos contagios ha habido? Después de 226 días, pues por mi fórmula explícita, que está acá,
El número de contagios sería 35 multiplicado por 1.03 elevado a la 226. El número no me importa, lo importante es saber cómo calcularlo. Y ahí tengo el cuarto ejercicio de la tarea. Vamos con el quinto. ¿Cuáles son fórmulas lineales de recurrencia? Bla, 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 bla. Si sí son, hay que decir cuáles son. Si no, hay que decir cuál falla. De antemano podemos decir que B y D sí son. Fórmula lineal de recurrencia homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Cumplen todas esas propiedades. Vamos a ver qué pasa con A y qué pasa con C, porque esas no lo son. Lineal. No. No es por el exponente al cuadrado. De recurrencia. Sí es porque pues, sus anteriores para definir al siguiente. Homogénea. Homogénea. Sí, porque no tiene término independiente. De segundo orden, no. ¿Por qué? Porque usa al término K-3. Usa tres anteriores para definir el siguiente. Y coeficientes constantes. El coeficiente de AK-1 es 3 y el de AK-1 es 3 y el de AK-3 es 1. Entonces, sí. 3 y 1. Entonces, las que no cumple son lineal y segundo orden. Vamos con el C. Lineal. Sí. El exponente del K-1 es 1, el de K-2 es 1. De recurrencia. Sí. ¿Por qué? Pues sus anteriores para definir el siguiente. Homogénea. No es homogénea. Porque ahí hay un más 5 que se le está sumando como término independiente. De segundo orden. Sí. Porque usa el K-1 y K-2. Coeficientes constantes. No. ¿Por qué? Porque es K el primer coeficiente de CK-1. Conforme vaya avanzando la K, el coeficiente va a cambiar, entonces no es constante. Entonces, esas son las propiedades que fallan para el A y el C, pero el B y el D sí son. Cumple todo. A falla 2, C falla otras dos, y ahí está, el inciso A del ejercicio 5. Vamos con el B, hay que encontrar fórmula explícita. Vamos con el inciso A. Fórmula, no es cierto. Ecuación característica. X cuadrada menos 5x más 6 igual a 0, donde A es 5 y B es menos 6. Esto se puede factorizar como dos números que multiplicados me den 6 y sumados menos 5. Debe ser como 2 o 3. Menos 3 y menos 2. Si los multiplico me da el 6, si los sumo me da el 5. Entonces las soluciones es 3. Cuando x es igual a 3, este se hace 0 y todo se hace 0. Y 2. Cuando x es 2, este se hace 0 y todo se hace 0. Entonces, como tengo dos soluciones, uso mi método tradicional. Formo dos sucesiones. La sucesión de las potencias de 3 y la sucesión de las potencias de 2. Luego las combino y me queda c por 3 a la n más d por 2 a la n. Y luego formo mi sistema de ecuaciones que me dé las condiciones iniciales. Con n igual a 0, A0 es 12 y por el otro lado me tiene que dar c más d, que es cuando esto vale 0, cuando n vale 0, que se cancelan el 3 a la n y el 2 a la n. Y luego cuando n vale 1, A1 por definición es 29 y cuando n vale 1 pues es 3c más 2d.
Ahí está mi sistema de ecuaciones, que si yo lo sustituyo, de la primera, C es igual a 12 menos D. Si yo lo sustituyo en la otra, pues me queda que 29 es igual a 3 por 12 menos D más 2D. Y solucionando para D, me queda que 29 es igual a 36 menos 3D más 2D. Pasando, eh, esto me queda 29 es igual a 36 menos D. Entonces me conviene pasar la D del lado izquierdo, el 29 del lado derecho. 36 menos 29 es 7. Ahí está el valor de D. Y entonces el valor de C, pues es 12 menos 7. C es igual a 5. Teniendo mis valores de C y D, obtengo que la fórmula del enésimo término, pues no es otra cosa que 5 por 3 a la n más 7 por 2 a la n. Y ahí está mi fórmula explícita para todo n mayor o igual que 0 de la sucesión del inciso A. Vamos con la del inciso B. Prácticamente lo mismo. Ecuación característica, donde A vale menos 2 y B vale menos 4. X cuadrada más 4x más 4 igual a 0. Que desde luego se factoriza como x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Igual a 0. Cuya solución única es x igual a menos 2. Formo dos sucesiones. La primera, desde luego, es las potencias de menos 2. Menos 2 a la 0, menos 2 a la 1, menos 2 al cuadrado, etcétera, menos 2 a la n. Y la otra es parecida, pero multiplicando por el subíndice. 0 por menos 2 a la 0, 1 por menos 2 a la 1, etcétera, n por menos 2 a la n. Ahí están mis dos sucesiones, las mezclo y voy a obtener la sucesión C por menos 2 a la n más D por n por menos 2 a la n. Y obtengo mi sistema de ecuaciones que debe cumplir las condiciones iniciales. Con n igual a 0, obtengo que B0 vale 2, es lo que me dice el problema, pero por otro lado, cuando n vale 0, solo me queda C. Cuando n vale 1, el primer término es menos 6. Pero si sustituyo n igual a 1 acá, me va a quedar menos 2C más menos 2D. Bueno, menos 2C menos 2D. Como ya sé que C es igual a 2, sustituyendo, obtengo que menos 6 debe ser igual a menos 2 por 2, menos 2D. Esto me da menos 4, al pasarlo para acá me queda menos 6 más 4 igual a menos 2D. Menos 6 más 4, pues es menos 2 igual a menos 2D. Si yo lo cancelo, me queda que D es igual a 1. Por lo tanto, mi fórmula explícita, que debe valer para todo n mayor o igual que 0, es que el enésimo término de mi sucesión es, en vez de poner C y D, pues pongo los valores que ya tengo, que es 2 por menos 2 a la n, más n por menos 2 a la n, porque D vale 1. Y ahí está mi fórmula explícita que cumple la sucesión. Y sí, ¿no? Cuando vale 0 da 2 y cuando vale 1, sí, sí. Entonces, ahí está la fórmula explícita para mi sucesión que me pedían, tanto la que tiene dos soluciones de la ecuación característica como la que solo tiene una solución haciendo el método visto en clase. Ejercicios de funciones. Inciso A. Me dan un conjunto X que es ABCD, una función
que va de X en X. Voy a poner la función aquí en diagramita. El dominio es ABCD y el codominio también es ABCD. La función me dice que A lo empareje con B. Me dice que a B lo empareje con A. Me dice que a C está emparejado con B y que D está emparejado con A. Medio rara la función, pero ahí está. Hay que encontrar la composición y aparte hay que encontrar la triple composición. Bueno, la doble composición que es F con F con F. F cuadrada y F cúbica. Entonces, vamos primero con F compuesta con F. Primero habría que aplicar F y a lo que me salga, aplicar F. Recuerden que F de un elemento, pues es primero aplicar la que está más cerca y a lo que me dé aplicarle la otra función. Entonces, ya dijimos que cuando aplique primero la función, bueno, la voy a aplicar dos veces. Cuando la aplico primero, ya dijimos que A va a dar a B. Dijimos que B va a dar a A. C va a dar a B y D va a dar a A. Cuando la vuelva a aplicar, A va a dar a B. B va a dar a A. C va a dar a B y D va a dar a A. Entonces, si yo hago F de A, primero tendría que aplicar A, F a A y lo que me dé le tengo que volver a aplicar F. Cuando yo aplico una F a A, me da B. Si yo le vuelvo a aplicar F a B, me va a dar A. Entonces la imagen de A bajo la composición, fíjense bien en el diagramita, de A va a dar a B y de B va a dar a A. Entonces al final A va a dar a A. Entonces voy a ir creando mi doble composición. Va a ser el conjunto que me dice que A va a ir a dar a A. Vamos a ver qué pasa con los otros valores. ¿Qué pasa con B? Primero hay que aplicarle una vez y a lo que me salga hay que volvérselo a aplicar. La primera vez que a B le aplique F, me va a dar A. Si yo le vuelvo a aplicar F, ahora me va a dar B. Eso quiere decir que B va a ir a dar a B. Y si ustedes se fijan en el diagramita, sí es cierto. B va a dar a A y luego A va a dar a B. Entonces B termina quedando en B. Vamos a ver qué pasa con los dos últimos. ¿Qué pasa cuando aplico la función a C? Primero tengo que aplicar una F y a lo que me dé le tengo que aplicar otra F. Primero C va a dar a B y si a B le aplico F, termina en A. Eso quiere decir que C termina estando con A, asociado a A. Si ustedes ven el diagramita, de C voy a dar a B y de B a A, entonces C acaba en A. Y lo mismo, pero aplicado a D, pues esto es F de F de D. Cuando yo aplico F a D, me lo manda a A. Y si le vuelvo a aplicar F a A, me lo manda a B. Entonces D termina estando asociado con B. Si ustedes ven el diagramita, de F voy a A y de A a B. Entonces D va a B. Esa es la doble composición o la composición de F con F. Ahí está el conjunto explícito. Y me preguntan la triple composición, F con F con F. Entonces tendría que hacer otro todavía. A lo que me dé todavía volverle a aplicar F. Ya sabemos que A va a dar a B. Ya sabemos que B va a dar a A. C va a dar a B. Y D va a dar a A. Entonces ya ni me voy a... Bueno, voy a poner 6. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con cada elemento con esa triple composición. A primero va a dar a B. Bueno,
Estamos viendo a dónde va a ir A. A va a dar a B, luego de B a A y luego de A a B. Entonces A termina en B. Luego B. Vamos a ver a dónde va a ir B. B va a A, de A a B y de B a A. B termina en A. ¿Qué pasa con C? C va a dar a B, B va a dar a A y A va a dar a B. Entonces C termina en B. Y por último D, primero A, luego B y luego A. Entonces D termina en A. Ahí está la triple composición, viendo a dónde manda a cada uno de esos elementos, primero aplicando F y luego a lo que te dé aplicando F y luego a lo que te dé aplicando F. Ese es el inciso A. Ahí están mis funciones explícitas. En el B me piden conjuntos. La imagen directa de este conjunto en esta función. Si a esa función yo me pregunto a dónde van a dar los elementos de este conjunto, la imagen directa, pues estoy, en ese diagramita estaría viendo este elemento y este, viéndolos en un conjunto. Si a estos yo los meto en un conjunto, la pregunta es, ¿ese conjunto a dónde va a caer? En la doble composición, o sea, hasta aquí. ¿Ese a dónde va a caer acá? A bajo la doble composición va a caer a A y C bajo la doble composición va a caer a A. Entonces, ambos van a caer a A. Entonces, la imagen directa de este conjunto es este otro conjunto. Si yo lo mando en la doble composición, de aquí hasta acá, va a caer solamente a A. De hecho, voy a poner en el diagramita con amarillo. El conjunto amarillo que es A y C, ambos van a dar a B, entonces ambos van a acabar en A. Ahí está la imagen directa de ese conjunto que es otro conjunto. Luego, la imagen inversa de este conjunto bajo la función triple composición. Ahora estamos viendo a B y D acá. B y D. Y yo me estoy preguntando de dónde viene la imagen inversa de ese conjunto bajo la triple composición. Entonces me estoy preguntando hasta acá, ¿quiénes del dominio van a caer hasta allá? ¿Quién va a dar a B o a D? Nadie va a dar a B, a D. Pero sí hay elementos que van a dar a B, A y C. Entonces, aquí está muy claro que la imagen inversa de este conjunto, pues son A y C. Si ustedes agarran A y C, bajo la triple composición, acaban en B. Nadie en D, pero en B sí. Entonces, ahí está la imagen inversa de ese conjunto bajo la triple composición. Último ejercicio. Calcular cosillas. Techos y pisos. El techo de 3.141590 y no sé qué es el entero inmediato superior. ¿Quién es el entero inmediato superior o igual a pi? Pues 4. Como no es entero, pues el entero que le sigue es 4. Vamos con 23 tercios. Si yo divido 23 entre 3, pues me da a 7, sobran 2.6, sobran 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. El techo de 23 tercios sería el techo de 7.6666666. Como no es entero, el entero inmediato superior es 8. Vamos con el techo de 73. Como 73 es entero, pues es su propio techo, es el inmediato superior, que es el inmediato superior o igual. Vamos con los pisos. El piso de menos 87 entre 43. Si yo hago la división, 87 entre 43, toca a 2, sobra 1, no alcanza, toca a 2, 2 por 3, 6, 4, llevo 1, 9. Es aproximadamente el piso de 2.02 y bla, bla, bla. Menos. Entonces, fíjense, tengo un número negativo que es
está antes de menos 2. Si yo tengo la recta real, por aquí está el menos 2 y adelantito a la izquierda este es el menos 2.02 porque es más alejado del cero. Entonces, como ese número no es entero, el entero inmediato superior, pues es el menos 2. Es el entero que le sigue a él adelante. Y por último, el techo de pi al cubo. No lo tengo a la mano, voy a Google. Y la calculadora dice que pi al cubo más o menos es 31.0062, bla, 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 bla. ¡Ah! Ya la regué. La regué en el anterior, porque estoy sacando piso, no techo. El piso es el entero inmediato anterior. El menos 2.02 está abajo de menos 2 y arriba de menos 3. Entonces, el piso es el entero inmediato anterior. Entonces, el piso es menos 3. Una disculpa. 31.0, bla, bla, bla. El piso es el entero anterior. Como este no es un entero, el entero anterior, pues es 31, es el que está bajito de él. Ahí está el piso y el techo. El inciso B nos pregunta si esta igualdad es cierta. Y la respuesta es no, no es cierto. Hay que mostrar un contraejemplo. Dos números que el piso de la resta no sea igual a la resta de los pisos. Y yo digo que me va a servir x igual a un tercio y y igual a un medio. Vamos a ver que no da lo mismo lo de la izquierda a lo de la derecha. El piso de x menos y sería el piso de un tercio menos un medio. Si yo resto un tercio menos un medio, el común denominador es 6. Para que el primero me dé denominador 6, hay que multiplicar arriba y abajo por 2. Para que el segundo me dé denominador 6, hay que multiplicar arriba y abajo por 3. Entonces me queda 2 sextos menos 3 sextos. Y eso es igual a menos 3, no es cierto, menos un sexto, perdón. Menos un sexto está abajo de 0. Entonces el piso es menos 1. Pero por otro lado, el piso de X menos el piso de Y, pues sería el piso de un tercio menos el piso de un medio. El piso de un tercio es 0. El entero anterior a un tercio es 0. Menos el entero anterior a un medio también es 0. Entonces 0 menos 0 es 0 y aquí está que son distintas. El piso de X menos Y no necesariamente coincide con el piso de X menos el piso de Y. Entonces, ese inciso es falso y con eso acabo la demostración del 7 y por ende de su tarea. En un tiempo récord de un poco más de una hora.